Antiguamente, o años 10 o 20 años atrás, no se hablaba mucho de ser mapuche. Entonces igual ha sido como reencontrarme, tratar de buscar mis raíces, saber de dónde vengo, de mi bisabuelo, qué fue lo que vino a hacer acá. No es mal decir que en Magallanes tenemos 28.000 mapuches acreditados, mapuche huilliche y de todo tipo de mapuche acá, pero en este momento lo que somos mayoritariamente somos huilliches. Se sabe que existe el pueblo mapuche huilliche acá en Magallanes, pero a nivel nacional no hay poca información. Yo creo que la gente que no ve al mundo indígena, no ve los pueblos originarios, es la gente que los discrimina. Creo que falta que la gente se identifique con sus ancestros y con la sangre que llevamos, porque esto se lleva en la sangre. Entonces no se puede no reconocer algo que está dentro tuyo. Pueden decir que aquí en esta zona no hay mapuche, pero nosotros estamos igual. O sea, existimos acá, somos acá. No es nuestro territorio de origen, pero ya nos hemos adaptado y hemos adoptado estas tierras. Hay muchas generaciones que hemos vivido acá. Entonces, nosotros estamos vivos. Y mientras tengamos el espíritu, el pueblo va a seguir vivo. Yo creo que hace muchos años atrás decir que era indígena era una humillación. Hoy día yo creo que con el respeto que de a poco se ha podido enseñar en los colegios o nosotros mismos, juntarnos como grupo, decir nosotros somos la Asociación Mapuche Huilliche, representar eso, yo creo que la gente se está acostumbrando a tener un respeto por las personas. Estuvimos trabajando recientemente en lo que es la creación del Ministerio de Cultura, en donde también trabajamos y hablamos harto sobre lo que es el patrimonio y sobre el aporte de los pueblos indígenas de Chile al patrimonio cultural de nuestro país. Con eso podemos decir todo. Que tratamos de buscar identidad, de buscar más allá la información, en qué lugar venimos, de qué lugar pertenecemos prácticamente. Por lo menos a mí me ha costado un poco, porque yo soy como que 2 veces discriminada, porque mis apellidos no son mapuches. Entonces, como chilena, me han discriminado un poco porque tengo la pinta de indígena, y como indígena también porque no tengo los apellidos. Las asociaciones y agrupaciones tienen más fuerza. Tenemos más fuerza en pedir nuestros problemas, ayuda, también conocimiento de lo que pasaron nuestros pueblos originarios antiguamente. Ahora la gente ahora está creyendo más en los pueblos originarios, se están basando más sus conocimientos y aprendiendo de lo que eran los pueblos antiguamente. Nuestros asociados son la mayor parte artesanos, microempresarios. Nos quisimos abocar a ese sector del pueblo mapuche, porque igual tenemos como bastante cercanía a estas cosas como de emprendimiento y eso. Hemos organizado seminarios de políticas públicas con todos los indígenas de Magallanes, los pueblos mapuche huilliche de Magallanes, gente de Punta Arenas, Natales, Puerto William, si no me equivoco. Hemos hecho encuentros intercultural indígena también acá, alrededor de 2 encuentros, todo esto a través de proyectos. Es la primera organización de jóvenes en Magallanes, en Punta Arenas, mapuche huilliche. Y lo que buscamos es recuperar nuestra cultura a través de recuperar la lengua y todo lo que significa la cultura, la danza y todo lo que tenga que ver con el pueblo mapuche huilliche. Porque yo creo que como nosotros como personas naturales necesitamos la compañía, acogernos, conversar con los vecinos de diferentes temas que tenemos en el diario vivir y a la vez
Cuando hacemos actividades conversamos nuestra vida, cómo fueron nuestros papás, qué nos enseñaron nuestros abuelos y intentar de recuperar cosas que hoy día en el tiempo se han perdido. La participación con nuestros otros lamienes, que son el pueblo Acahuáscar y Yagán, tenemos el mismo tipo de problemática, entonces tratamos de unirnos para sacar algo en común, salir adelante entre todos, porque fuera de que vivimos en una región tan aislada, entonces tenemos que unirnos para poder llegar a una solución. Se está preparando el 7º Congreso Indígena de Magallanes, donde se trabajan varios temas. Uno de ellos es la elección de consejeros, que son representantes de las distintas organizaciones indígenas y de los pueblos indígenas, ante una mesa que es regional, encabezada por el señor intendente. Ha resultado con cosas muy positivas para el pueblo indígena, el hecho de sentarnos a la mesa con las autoridades y conversar y proponer. Y queremos llamar a la comunidad del pueblo, ¿no es cierto?, del pueblo indígena mapuche huilliche, a participar, a escuchar. Bueno, invitar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros lamien, todos los lamien de Magallanes, a participar de este proceso tan importante para nuestro pueblo. Es súper importante, yo creo que aquí la gente tiene que tomar conciencia de lo que nos viene. Aquí, que esto va a ser algo importante para las asociaciones. Hemos hecho muchas cosas desde el año que partimos nosotros, como allá por el 1999. Que aquí se conoce a gente que tiene más experiencia y se comparte con ellos. Porque es importante elegir a nuestros representantes, porque muchas veces dicen, hoy se eligen a tal persona, yo no tuve la menor idea cómo lo hicieron. Yo considero que organizados se pueden lograr mucho más las cosas que una persona individual, que tú puedes hacer vos y también como dirigente hacia los demás.